Reporta nuestro país en estos momentos 8,772 casos confirmados de coronavirus y hace unos minutos la autoridad encargada en materia de salud hizo oficial ya el inicio de la fase 3 de la pandemia. Para el caso de Chiapas, la situación es preocupante toda vez que el 53.5% de los infectados de coronavirus no tienen derecho a biencia. Con unidad, generosidad y profesionalismo afrontamos la emergencia sanitaria, afirma el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Por fin el Senado de la República aprobó la tan polémica ley de amnistía. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La mañana de este martes 21 de abril del 2020 lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. Mi estimado Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días, audiencia, muy buenos días. Vamos de lleno con la información, Alejandro, y con esto que ha anunciado hace unos minutos la Secretaría de Salud a través del subsecretario Hugo López-Gatell, con este tema que es preocupante, Alejandro, el inicio ya de la fase 3. Así es, efectivamente, y hay que decirle a la audiencia que esto ya lo habían advertido desde hace como 2 semanas. El subsecretario Gatell había dicho que efectivamente en 2 semanas aproximadamente se iba a declarar la fase 3, que no quiere decir otra cosa más que 2 aspectos relevantes, que hay un aumento en forma exponencial de contagios. Estamos en esa fase ahorita y obligado por eso las autoridades van a ser más estrictas y más rigurosas con las medidas de prevención, así que pues no va a pasar mayor cosa. Hay algunas personas que han preguntado que si la policía va a intervenir, que si les van a molestar en las calles. Pues muy seguramente, si están en reuniones de varias personas, pues les van a sugerir que se vayan a sus casas, pero no debemos esperar a que suceda eso. La recomendación oficial es de que estemos en nuestras casas y solamente salgamos para lo esencial, justamente en esta etapa de la tercera fase, Adolfo. Sí, mi estimado Alejandro, y bueno, también es importante decirle a la ciudadanía, en algunos municipios, incluso del estado de Chiapas, se ha aplicado una especie de toque de queda en el sentido de recomendar a la población a cierta hora de la noche ya no salir, no hacerlo de manera masiva. Seguramente van a venir también operativos disuasivos por parte de la policía y si la población no entiende, también la autoridad está facultada para aplicar sanciones. El inicio de la fase 3 también va a poner a prueba, Alejandro, el tema del sistema de salud que tenemos en nuestro país y que hemos visto en países de primer mundo que desafortunadamente los sistemas de salud colapsaron. Veremos qué pasa en México. Así es, esa es la dura prueba que tenemos y la duda que tienen también las mismas autoridades porque no pueden calcular qué número de enfermos graves van a presentarse, así que pues vamos a estar pendientes, pero la sociedad, los mismos ciudadanos, podemos contribuir a que el índice de enfermos graves sea el menor posible. ¿Cómo? Insisto, quedándonos en nuestras casas y solamente salir a la calle a hacer lo elemental. Eso es la mejor medida en estos momentos, lo han dicho las autoridades enmarcadas en salud. No hay vacunas todavía, por lo menos no oficial, no avaladas, que puedan decir que el coronavirus ya tiene cura. Y créame, cuando haya vacuna, pues seguramente primero se van a abastecer los países que la desarrollaron y posteriormente los países de todo el mundo seguramente estarán peleando por obtener parte de esa dosis para la vacuna. La mejor prevención en estos momentos es el aislamiento social y como lo decía el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán, también es un momento en el que la población puede aprovechar el confinamiento social para realizar otro tipo de actividades educativas, de aprender a tocar algún instrumento musical, aprender a jugar ajedrez, hacer ejercicio, platicar o estar
más con la familia, porque vienen, créame, de verdad van a venir días complicados y vamos a ver cómo se van a mover los números rápidamente en cuanto al número de contagios se refiere en el ámbito nacional. Y Alejandro, seguramente también el día de hoy el secretario de Salud aquí en Chiapas habrá de ofrecer algún tema vinculado a lo que se dijo hoy de la fase 3, porque en Chiapas también deben tomarse estas medidas preventivas. Sí, debemos estar atentos a esa conferencia porque seguramente tendrá alguna información que interese particularmente a los chiapanecos. Sí, exactamente. Seguramente, creo yo, vendrá alguna restricción en el transporte público, que quizás es una situación delicada para el caso de Chiapas, porque además no se respetó esta disposición que venía incluida dentro del plan de movilidad, que implicaba reducir las unidades a un 50%, reducir el número de pasajeros. Es importante aclarar, no todas las unidades, pero sí la mayoría no cumplió con esta disposición. Veremos qué pasa con el tema de los supermercados, si se ponen mucho más estrictos para permitir el ingreso de una sola persona, si van a permitir más de dos, si está la posibilidad o si va a continuar la garantía de abasto de alimentos, que también es una de las preocupaciones, y Profeco va a vigilar que no haya abusivos y que no se vayan a disparar los productos, que también esto va a impactar en el aspecto económico. Y quizás una de las situaciones más preocupantes, ver cuántos desempleos están en riesgo. Hace unos días decía el Consejo Coordinador Empresarial que para el estado de Chiapas, Alejandro, había en riesgo 1 millón de empleos formales. Así es, pues vamos a estar atentos. La verdad, debemos estar informados para contribuir como ciudadanos a lo que digan las autoridades. ¿Qué está pasando en México entonces con el coronavirus? ¿Cómo están los datos? ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo se están moviendo las estadísticas? Le cuento qué está ocurriendo en la República Mexicana en estos momentos. Información oficial que todos los días, por supuesto, le ofrecemos con la seriedad que esto implica. Para la República Mexicana en estos momentos hay confirmados ya por lo menos 8,772 casos de coronavirus. Es el número de personas que están contagiadas en prácticamente toda la República Mexicana. Esto significa un incremento de 6.2%. Hay también 9,653 casos sospechosos, 32,490 resultaron negativos y desafortunadamente 712 personas han perdido la vida. Bien, y a nivel estatal, pues también dieron los datos actualizados al día de ayer. Fíjate que anteayer reportábamos que habían sido registrados 70 casos, solamente aumentó un caso para ayer, en 24 horas hubo un caso confirmado más. Negativos resultaron 372 personas, se han recuperado 24 y se mantiene la cifra de 3 muertos por coronavirus. En Chiapas, insisto, los municipios con mayor número de contagios pues siguen siendo Tuxtla Gutiérrez, tiene 26 contagiados con una tasa de 3.9% respecto a cada 100,000 habitantes. El segundo lugar lo tiene San Cristóbal de las Casas con 8 casos, con una tasa de 3.6% por cada 100,000 habitantes. El tercer lugar, Tapachula con 5 casos, con una tasa de 1.3%, y Comitán tiene 4 casos. Aquí me llama mucho la atención y cuando llegue el momento de hacer reflexiones y análisis, pues lo vamos a saber, nos lo van a explicar. Pues Tapachula, que tiene una población migrante muy fluctuante, pues tiene solamente 5 casos. Sí, llama la atención, Alejandro, porque finalmente también se trata de una entrada importante a la República Mexicana y un paso obligado por el estado de Chiapas. Veremos el comportamiento también del coronavirus en las siguientes horas, que van a ser cruciales en la entidad, donde también se han anunciado ya la instalación de clínicas alternas. No es casualidad que haya hecho esto la Secretaría de Salud, significa que haya un diagnóstico programado, y en alguna conferencia de prensa el funcionario estatal dijo que el panorama no deseado para el estado de Chiapas era de que podrían alcanzarse hasta 7,000 casos confirmados de coronavirus. Repito esta frase porque él incluso hizo énfasis en eso, el escenario no deseado. El que tienen preparado arroja más o menos 1,800 casos de coronavirus
que podrían desarrollarse en las siguientes semanas. Y este mapa que usted ve frente a su pantalla y que lo distingue en dos colores, uno amarillo y uno rojo, pues nos da cuenta en el color rojo de cómo el coronavirus ha ido avanzando en nuestra entidad. Una de las situaciones preocupantes que hay en el estado de Chiapas con relación a estas 71 personas que han sido contagiadas del coronavirus es que el 53% de los infectados no tenían ningún tipo de servicios de salud. Imagínense cómo estamos en el estado de Chiapas. Después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en nuestra entidad, que fue en el mes de febrero, el titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, a través de una conferencia de prensa, José Manuel Cruz Castellanos, detalló que de las 71 personas que resultaron contagiadas con el virus hasta este momento, desafortunadamente el 53.5% de estas personas con el padecimiento no tenía ningún servicio de salud gratuito. El resto, hablamos en este caso de 33 casos, pues tenían derecho a biencia en el IMSS, en el ISSSTE, en la Sedena y en otras instituciones. En Chiapas, la propagación del virus de manera comunitaria ya alcanzó el 42%, es decir, que la mayoría de los contagios ya van a ir entre los mismos chiapanecos. Las personas o el grupo de personas en Chiapas más afectadas oscila entre los 55 y los 64 años de edad. Le sigue otro grupo de 45 a 49 años y se ha registrado un porcentaje importante en personas mayores de 65 años de edad. Con relación al último caso, al caso número 71, se trata de un masculino de 46 años de edad, de profesión militar, y su derechohabiencia se ubica en la Secretaría de la Defensa Nacional. El 14 de abril comenzó los síntomas y este 19 de abril fue confirmado el contagio. Es de Comitán y tuvo 14 contactos, 8 de ellos fuera del hogar, y por supuesto el resto en la parte de su hogar. Se están llevando a cabo también las atenciones necesarias por algunas complicaciones que, dijo el secretario, se encontraron en esta persona. Bueno, y cambiando de información, también están en cuarentena 25 trabajadores del Hospital Pediátrico en Tuxtla Gutiérrez después de que se confirmara un caso en esa institución. Tras haberse dado a conocer que una trabajadora del Hospital de Especialidades Pediátricas dio positivo al COVID-19, personal con el que tuvo contacto se puso en cuarentena. Actualmente la enfermera infectada de 41 años recibe atención médica en el Hospital Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo el caso número 68. Hasta el momento, el reporte médico de las autoridades de salud estatal es que ninguno de los contactos tiene sintomatología a la fecha, por lo que como parte de la mitigación de riesgos se determinó el resguardo domiciliario inmediato del personal, así como la vigilancia de los pacientes en un área aislada. El hospital dio a conocer que los pacientes ellos están en área específica en donde la trabajadora no tuvo contacto, por lo que no existe riesgo, pero lo cierto es que los niños y niñas con cáncer son un sector muy vulnerable ante el coronavirus. Se especificó que como parte del proceso de reconversión hospitalaria, se habilitó a finales de marzo un área específica para la atención de pacientes con sospecha de esta enfermedad, misma que cuenta con el equipo de protección personal que según cumple con los estándares de calidad de acuerdo al lineamiento para atención de pacientes COVID-19. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bien, y todos los años en esta época las autoridades sanitarias empiezan a preocuparse por el asunto del dengue. Es la temporada en que inician las lluvias y es ahí cuando empiezan los brotes de dengue. En esta ocasión el dato nuevo y algo preocupante también es de que los casos de dengue pudieran estar asociados al COVID-19. Veamos por qué. La Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez informó que se continúa con el operativo de nebulización espacial como medida de control contra las enfermedades transmitidas por vector como el dengue, zika y chikungunya, que bien pueden asociarse con el COVID-19. Al respecto, la secretaria Guadalupe Alfaro Cebadúa destacó que el dengue está presente durante todo el año, por lo que se pretende disminuir los casos de transmisión. En esta pandemia que actualmente se vive, nos podemos enfermar de ambas cosas. Por eso es importante que desde nuestra casa limpiemos
limpiemos a fondo nuestros hogares. No hemos tenido casos de este tipo, pero no se puede descartar que pueda existir una combinación, enfatizó. Dicho operativo se implementará hasta el sábado 25 de abril de 7 a 10 de la noche. Dentro de la fuerza de tarea se contempla con 6 elementos por día de trabajo, 2 vehículos que cuentan con el equipo y serán 180 litros de insecticida que se utilizarán en 27 zonas de nebulización. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y todavía no nos hemos dado cuenta cuáles son los efectos psicológicos que podemos tener en este periodo de aislamiento. Una especialista en psicología está recomendando rutinas para que pues la pasemos lo mejor posible en nuestro confinamiento. La especialista en psicología Claudia Raful recomendó preparar rutinas en las próximas semanas de aislamiento para evitar el aumento de ansiedad y miedo a la incertidumbre por la exposición a la información relacionada con el COVID-19. En ese sentido, expuso que la ansiedad que está generando la mayor parte de la población es racional, por lo que hay que validar que estamos pasando por un momento de salud que antes no conocíamos. Explicó que este miedo a la incertidumbre que en algún grado todos estamos sintiendo está vinculado con la exposición a la información que nos pone en un estado de alerta. Asimismo, por la temporada se están activando las alergias, entre otras enfermedades relacionadas, por lo que invitó a la población a realizar ejercicios de respiración diafragmática, de relajación muscular y al estar conscientes de que se tiene la ansiedad, identificarla y tratar de parar el pensamiento distrayéndose con otra actividad. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a parte de las actividades que ha hecho el titular del Poder Ejecutivo, Rutilio Escandón Cadenas, que señala que con unidad y profesionalismo se va a hacer frente a esta pandemia. Le comparto la siguiente información. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde resaltó que con unidad, generosidad y profesionalismo se afronta la emergencia sanitaria por el COVID-19, ante lo cual felicitó a las y los trabajadores de la salud por su ardua labor, entrega y sacrificio que han permitido que a la fecha 23 pacientes hayan superado con éxito la enfermedad en el estado de Chiapas. En la reunión efectuada en la Sala Belisario Domínguez Palencia de Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde se informó sobre los avances en materia de seguridad y de la pandemia por el COVID-19. El mandatario destacó la vocación del personal médico y de enfermería, así como de quienes se desempeñan en urgencias, laboratorios, ambulancias y todas las áreas donde están poniendo el corazón para cuidar a las familias chiapanecas, y por ello agradeció el trabajo cotidiano. Bien, las empresas todavía están preguntándose si las autoridades van a darle apoyos fiscales para que puedan salir de esta época de crisis, que también es económica. Dicen que en 26 estados ya los gobiernos han hecho algo al respecto y hay otros, entre ellos Chiapas, que todavía no lo hacen. Especialistas legales fiscales de la firma legal Santa María Más Esteta realizó un informe en el cual se estima 26 estados de la República ya asumieron un compromiso de apoyar a las empresas frente al impacto económico del COVID-19. Sin embargo, Baja California, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Querétaro y Tabasco aún no lo hacen. Mariano Calderón, socio del despacho a cargo del área fiscal, comentó que a raíz de esta pandemia se ha generado una amenaza a la estabilidad económica de gran parte de los contribuyentes mexicanos. Algunos de los gobiernos de las entidades federativas han decretado diversas medidas de carácter fiscal, así como apoyos económicos directos. Creemos que podrían aumentar en las siguientes semanas, expresó Calderón. Sin embargo, Arturo Mari Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que ya han realizado diferentes peticiones a las autoridades estatales para ser apoyadas durante esta contingencia. No obstante, hasta el momento no existe un acuerdo de apoyo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Y bueno, una de las situaciones preocupantes, pues regresó a Suchiate, donde sencillamente el comercio informal volvió a reinar. Información de mi compañero Víctor Sánchez. Le comparto la siguiente información, y es que el cruce de mercancías por pasos de extravío del río Suchiate entre México y Guatemala se encuentra restablecido. El ir y venir de tricicleros y balseros llevando las cargas de productos es constante, al haber sido retirada la vigilancia por parte de la Policía Nacional Civil guatemalteca, que habría cerrado el cruce ante la pandemia del coronavirus. Toneladas de papel de baño, refrescos, leche, harina de maíz, huevo, frijol, aceite, arroz, yogur,
entre otros productos, cruzan todos los días de Guatemala a México y viceversa. Por los canales, por supuesto, esta mercancía es enviada por los canales construidos. De un lado al otro del río están pasando las balsas cargadas, toda vez que en otras partes el afluente se puede cruzar prácticamente caminando. Del lado mexicano la vigilancia es mínima y no existen controles ni migratorios ni sanitarios a pesar de la contingencia derivada del coronavirus. Bien, pues cada quien está ingeniándosela para poder pasarla en esta época de confinamiento. Autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente están recomendando realizar huertos para ver si eso ayuda a terminar con el estrés. Fidencio Gómez Jiménez, encargado del huerto biointensivo de la Dirección de Gestión, Investigación y Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, comentó que en esta época de confinamiento la construcción de un huerto en casa puede tener beneficios ecológicos y emocionales. Gómez Jiménez afirmó que toda la ciudadanía debería contemplar la plantación de diferentes especies de plantas, ya sean medicinales, de consumo, ornamentales y hasta frutales, con el objetivo de mejorar un ambiente familiar. El encargado comentó que en estos pequeños huertos la tenencia de las plantas aportan oxígeno, así como ayudan a amortiguar el golpe de calor en el patio o azotea, al mismo tiempo que nos aportan alimento. Gómez Jiménez añadió que para esta temporada se puede plantar rábano, acelga, cilantro, oreganón, ruda, apazote y variantes del chiles. Si no tenemos un espacio de tierra, podemos plantarlos en macetas e inclusive reutilizar los garrafones de agua. Este tipo de plantas no requieren mucho espacio y nos aportan mucho. Por ejemplo, el cilantro entre 40 o 50 días se pueden ver cosechas buenas, añadió. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Y bueno, el confinamiento, las restricciones de las autoridades en materia de salud provocaron que al volcán Tacaná, una de las montañas más importantes del sureste de México, pues no llegaran un promedio de 4,000 turistas. Le comparto la siguiente información y es que debido a la contingencia que se vive en Chiapas por el coronavirus, en la Reserva Natural del Volcán Tacaná en este periodo de vacaciones de Semana Santa, que no se recibieron a un promedio de 3,800 turistas que todos los años llegaban a escalar el cráter. Esto lo comentó Francisco Javier Jiménez González, director de esta reserva natural que pertenece a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Detalló que en estos días que eran especiales para los montañistas, pues cada año se realizaban confraternidades y se reunían personas del Politécnico Nacional para celebrar otro aniversario de los ascensos ininterrumpidos que han tenido la montaña, la cual supera los 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es importante señalar que estos 3,800 visitantes que no llegaron en Semana Santa forman parte del 50% de turistas que se alcanzan en el mes de diciembre o a finales de cada año, donde el récord máximo de visitantes ha sido de 10,000 personas hasta la cima de la montaña. Bien, pues en medio de esta pandemia se va a celebrar mañana el Día Mundial de la Tierra. Y respecto de esto, pues ya hay muchas gentes que están haciendo reflexiones respecto de lo que hemos hecho con nuestro planeta. En el marco del Día Mundial de la Tierra, la Organización de las Naciones Unidas emite un fuerte mensaje. Nos pide actuar. El ser humano desde principios de su existencia ha aprovechado de forma desenfrenada de las bondades de un espacio en el que convergen otros seres vivos. Desde un pensamiento filosófico, Óscar Farrera Sarmiento, director del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, comentó que el ser humano siempre se ha creído superior y dueño de todo lo que hay en la Tierra, pero aún entiende que es parte de ella. La naturaleza sufre y los incendios en Australia, las mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia. Ahora nos enfrentamos a COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema, menciona la ONU. La Organización Mundial comenta que los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso de suelo, la producción agrícola y la ganadera intensiva o la creciente comercio ilegal de vida silvestre, puede aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos con más información. Desafortunadamente, un fuerte incendio causó estragos allá en la zona de Ocosingo. Le comparto esta información de mi compañero Moisés Lorenzo. La tarde de este domingo por fin se logró sofocar un fuerte incendio que consumió decenas de hectáreas en la comunidad de Tierra Negra y Delicias, casco del municipio
de Ocosingo, tras 4 días de intenso trabajo que realizaron elementos de la Coordinación de Protección Civil Regional de aquel municipio, en coordinación con los habitantes del ejido Tierra Negra y Delicias Casco. Por fin la tarde de este domingo se logró controlar dicho incendio que consumió aproximadamente 40 hectáreas de diferente vegetación en esa zona del estado de Chiapas. El titular de la Coordinación de Protección Civil exhortó a los ejidatarios a que no realicen quemas de pastizales ni parcelas y en caso de hacerlo, lo comuniquen a las autoridades. Bien, pues están generando una aplicación para una estrategia tecnológica de acompañamiento técnico para la producción de maíz. Veamos en qué consiste. El Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria en Chiapas informó del lanzamiento de la estrategia tecnológica con acompañamiento técnico para la producción sustentable de maíz, en la que se creó una aplicación que permitirá incrementar las producciones de cada agricultor en la entidad. Walter López Báez, director del INIFAP Chiapas, comentó que a más de 35 años de operación de la institución, uno de los retos de la divulgación científica es acercar dicha tecnología a los productores, por lo que esta aplicación ayudaría en este rubro, con el objetivo de mantener el potencial productivo del cultivo del maíz a través de innovaciones sustentables. El INIFAP en su estrategia tecnológica incluye resolver problemas de genotipos de bajos rendimientos, riesgo de pérdida por sequía, compactación de los suelos, acidez y toxicidad de aluminio, necesidad de fertilización con macro y micronutrientes basados en análisis de suelos, deterioro de los suelos por erosión hidráulica, daños por competencia de malezas y daños por plagas de suelo, follaje y grano. Además, se reduce el uso de agroquímicos como herbicidas y fertilizantes, lo que disminuye así los costos de producción y la contaminación ambiental. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Y bueno, en toda esta situación que está pasando por el coronavirus y que por supuesto también significa una complicación en el asunto económico, el Infonavit está anunciando que va a devolver recursos de la subcuenta de vivienda a jubilados. Le comparto la siguiente información y es que debido a la situación que enfrentan México y Chiapas por el COVID-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit, devolverá dinero a los pensionados que lo soliciten bajo el concepto de subcuenta, pero el trámite lo deben hacer a través de internet. Este beneficio, dice el documento, se activará para aquellos solicitantes que se jubilaron después del 13 de enero del 2012 y ahora que se reanudó el servicio, los clientes deben ingresar al siguiente link que tiene que ver con la cuenta de Infonavit en la página oficial de dicha dependencia. Esta acción se marca en las medidas de apoyo que da el Infonavit a las familias por la contingencia del coronavirus y se aclara que del 2012 al 2019 se entregaron un promedio de 115.061 millones de pesos. Bien, pues después de estirones y jalones, el Senado finalmente aprobó la ley de amnistía. El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que expide la ley de amnistía a efectos de descongestionar los centros penitenciarios y aminorar el contagio del COVID-19 al interior de los reclusorios. La presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, remitió el documento al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Ya tendrán que publicarla y convertirla en ley. El dictamen parte del reconocimiento de que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a aquellos que las cometieron no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni ponen en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir. Subraya que de adquirir fuerza de ley se reconocería que en ciertos casos el Estado no garantizó plenamente el derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados. Uno de los objetivos principales de este proyecto de decreto es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada en su momento. Se trata de un paso en la dirección correcta, no solo para reparar injusticias que se
hayan cometido por el sistema de justicia penal, sino para atacar las causas estructurales que ocasionan el fenómeno delictivo que sufre México, se puntualiza en este dictamen. Brevemente le voy a dar algunos datos que tienen que ver con la población beneficiada con esta ley. El proyecto de decreto amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado, y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales. Se beneficiará también a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas. Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos cuando las personas no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto. Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras u otro personal autorizado de servicios de salud que haya auxiliado en la interrupción del embarazo de alguien cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre. En cuanto a los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentra en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada. Son algunos de los grupos que podrían ser beneficiados con la vigencia de esta ley de amnistía que fue aprobada ayer. Hoy es martes 21 de abril del 2020 y aquí le presentamos los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada de la versión impresa de Cuarto Poder, arrancando por supuesto con esto que dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para poner orden en la tenencia de la tierra. Desde el Congreso del Estado de Chiapas están pidiendo a la Profeco que frene el alza de la canasta básica en la agenda nacional, y uno de los datos más preocupantes es cómo cerró el barril del petróleo. Pemex cerró en números negativos y esto por supuesto es desafortunado. En Chiapas el 53.5% de los infectados no tiene derecho a biencia. Los pensionados, según dice el Infonavit, podrían recuperar ahorros. Hay que cumplir nada más algunos requisitos. La Fiscalía General del Estado garantiza la paz en Chiapas. En la contraportada, lo más importante que por supuesto se lo comentamos: los ladrones en Real del Bosque se llevaron 5,000 pesotes nada más en una de las ciudades, dicen, más seguras del país. Allá en Tapachula, una camioneta impactó a un motorista y desafortunadamente la mató. Y hay un mensaje importante en esta campaña de prevención que Cuarto Poder se ha sumado y que tiene que ver con este mensaje: quédate en casa, Chiapas es más fuerte, que hace referencia al tema del coronavirus. Y de esto voy inmediatamente a cómo va a estar la situación climatológica en nuestra entidad para las siguientes horas. Usted ve el procedimiento de alerta por probables incendios enmarcados en 3 colores. La parte roja quizás es la más preocupante, donde las temperaturas podrían ir de 37 a 43 grados. En las siguientes horas hablamos de las regiones metropolitana, de los llanos, la Frailesca, la Istmo Costa, el Soconusco y Valle Soc, incluso alcanza parte de la zona norte del estado de Chiapas. ¿Qué va a pasar? Bueno, de acuerdo con la información, sobre el sur y sureste mexicano estará dominando la circulación anticiclónica del Atlántico Norte, favoreciendo un continuo ingreso del aire cálido proveniente del Pacífico y del Mar Caribe. Por lo tanto, se prevé un ambiente de caluroso a extremo caluroso, incluso con un ligero incremento de la temperatura de 1 a 2 grados centígrados. Así que, por favor, tome sus precauciones y siga las recomendaciones de las autoridades.
Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder de este martes 21 de abril del 2020. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel. Gracias, buenos días. Adolfo, buenos días a la audiencia, hasta mañana. Nos vamos con el siguiente mensaje que por supuesto hace referencia también al coronavirus, lo que usted debe de saber. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Este virus produce una enfermedad respiratoria parecida a la gripe, con síntomas como dolor de garganta, tos seca o fiebre alta que en casos graves puede producir serias afectaciones respiratorias y neumonía. El COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa y la mejor manera de hacer frente a esta es tomando acciones para prevenir su dispersión. Es muy importante que todos como ciudadanos seamos conscientes de qué debemos hacer para evitar contagiarnos y contagiar a otros, ya que se ha descubierto que personas que parecen perfectamente sanas también pueden ser portadoras del virus y contagiar a grupos vulnerables como lo son niños, adultos mayores y personas con enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer y otras degeneradoras del sistema inmunológico. Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de todos. Solo sigue estas recomendaciones. Evita salir de casa y no acudas a lugares concurridos a menos de que sea necesario. Evita a toda costa tocarte la cara. No toques tu cara. Lávate frecuentemente las manos con jabón o gel antibacterial. En especial, si estuviste en contacto con algún objeto que haya sido tocado por otras personas contagiadas o no. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable y tíralo inmediatamente en un bote cerrado. Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. Juntos y bien informados, podemos evitar la propagación del COVID-19. Comparte este video. Gobierno de Chiapas.